Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial. Te saluda el profesor Mario Padilla Pérez. En este video de introducción a CSS aprenderá a qué es CSS, cómo se vincula CSS y HTML, cómo está estructurado CSS, conocerás cuáles son sus reglas, qué son selectores y cuáles son sus propiedades. Y como de costumbre, verá un ejemplo para que lo pongas en práctica. Ok, tenemos que era introducción a CSS o Cascading Style Sheet, que significa hoja de estilos en cascada. Ahora, como definición, ¿verdad? CSS no es un lenguaje de programación, eso tenemos que dejarlo claro, ¿verdad? Es un lenguaje descriptivo compuesto por reglas que indican cómo presentar un documento HTML cuando se asocia una hoja de estilo a un documento HTML. El navegador lo interpreta tales reglas y las aplica al documento modificando su apariencia. Prácticamente lo que hace es darle estilo a la estructura de HTML. HTML en su estructura natural solamente, ¿verdad? Es una estructura sin color, sin base, ¿verdad? En nada gráfico, más que solo era una estructura puro texto. Ahora, ¿cómo se vincula CSS con HTML? ¿Verdad? En los videos anteriores había explicado, ¿verdad? Que se hacía dentro de las etiquetas hit, por ejemplo, como el siguiente código, el fragmento de código está dentro de la etiqueta hit de aperturas y la etiqueta hit de cierre. Vemos, ¿verdad? Que está una etiqueta, ¿verdad? Para caracteres, el título, la referencia de enlace que hace. Por ejemplo, esta es una fuente de Google que utiliza, ¿verdad? Una fuente de familia, ¿verdad? Que es Lato y Rallyway, ¿verdad? Y lo que hace es hacer referenciar, ¿verdad? De dónde va a sacar esta fuente, en este caso es font.googleapis.com. Entonces, para referenciar la hoja de estilo de nosotros, ¿qué hay que hacer, verdad? Primero, crear una carpeta, que es la que vamos a mostrar, ¿verdad? Más adelante, categoría. Podemos poner el nombre que queramos, pero para identificarla mejor podemos poner CSS a la carpeta y dentro el archivo. Entonces aquí lo que hace es una referencia, igual que las imágenes. CSS sería la carpeta pleca estilos.css, ¿verdad? Su extensión, en este caso, el nombre del archivo. Ahora, ¿cómo es su estructura? CSS está estructurado ahora de tres maneras. Está estructurado por reglas y una regla, la CSS se compone de uno o más selectores seguidos de una declaración que consta de una o más parejas de propiedad y valor. Un archivo CSS puede contener múltiples reglas, que son selectores. Los selectores indican a cuáles elementos del documento se debe aplicar una regla. Una regla puede contener uno o más selectores separados por coma. Este selector corresponde a los nombres de etiqueta que en HTML, ¿verdad? Por ejemplo, la etiqueta P que es para párrafo, la etiqueta A que es para enlace, H1 que es para títulos grandes o div que son contenedores. Entonces, al hacer referencia a una de estos selectores, en este caso era por ejemplo una etiqueta P, vamos a poder definir valores como colores, tamaño y otros tipos de reglas que vamos a poder aplicar, a lo que significa que la regla se aplicará a todos los elementos de ese tipo que aparezcan en el documento. Por ejemplo, si queremos que todos los párrafos tengan determinada alineación o que todas las enlaces tengan determinado color. Propiedades. Las propiedades son características visuales que tienen los elementos HTML. Una declaración puede contener una o más propiedades, cada una con su respectivo valor, separadas por punto y coma. Y tenemos ejemplos. Estos ejemplos también los utilizamos en HTML, por ejemplo el font family, que define una tipografía, el font size, que es un tamaño de fuente, el padding, que va a ser en este caso la distancia entre el borde de un elemento hasta el contenido, el margin, que es la distancia entre un elemento y el otro, entre sus bordes. Border define el borde de un elemento, su color, su estilo y su grosor. El background, que puede ser background color o background image, que va a ser como el color de fondo de un objeto en este caso. Y la regla, ¿verdad? Que aquí pues es un poco más detallado. Las reglas CSS dentro del código HTML vamos a encontrar, ¿verdad? ID por un identificador, por una clase que es la que más vamos a utilizar, que son las que se van a declarar, ¿verdad? En esta parte, en los selectores. Dentro de los selectores va a ir la etiqueta y la clase. Dentro de la clase vamos a definir, ¿verdad? Este tipo, ¿verdad? De declaración.
Vamos a encontrar reglas CSS de estado, atributos o se pueden incluir todos a la vez. La estructura, por ejemplo, body, en este caso es la estructura del cuerpo, va a ser el selector, ¿verdad? Background color, en este caso va a ser la propiedad, que va a ser que va a indicar qué es lo que queremos hacer. En este caso era un color de fondo al documento HTML, que en este caso es body. Se abre con este símbolos de llave, ¿verdad? Y la declaración, dentro de la declaración va a ir también un valor. ¿Cuál va a ser el valor? El color. Aquí le está dando un color RGB, que también vamos a utilizar. Son igual a los colores hexadecimales. Entonces, esta es la estructura. Y aquí tenemos un poco más detallado, ¿verdad? La etiqueta H1 en este caso, la propiedad nuevamente el color, el valor. Bueno, la propiedad va a ser qué es lo que queremos, o sea, de ordenar que haga. Entonces, en este caso va a ser dictarle que queremos un valor. ¿Qué valor? Un color. Entonces aquí, por ejemplo, la propiedad es un tamaño de fuente. Entonces el valor va a ser cuál va a ser el tamaño de la fuente. Y aquí pues más detallado, el selector que va a ser siempre la etiqueta, la propiedad que va a ser lo que queremos ordenar, en este caso el color, y el valor que va a ser el color, ¿verdad? Y con la práctica vamos a hacer esto. Yo ya tengo creado una estructura HTML ya. Entonces en orden jerárquico va a ser, ¿verdad? Un index.html para las páginas, una carpeta para imágenes. Yo tengo 4 imágenes con las que voy a trabajar. Tengo una carpeta CSS que es donde va prácticamente a guardar el archivo CSS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí ya tenemos el código. Entonces, habíamos indicado que dentro de la etiqueta hit es donde vamos a relacionar el documento, pero antes de hacerlo tenemos que crearlo en una carpeta. Por ejemplo, la carpeta CSS hay que crear el archivo, el nombre que nosotros querramos. Pero para identificarlo, ¿verdad? Vamos a crear documento de texto y le vamos a dar estilos o hoja de estilos le podemos dar. Estilos para más corto. Estilo y después del punto ya saben que es la extensión del archivo. Punto CSS. Entonces, enter, le damos que sí. Y ahí está. Entonces aquí vamos a poder editarlo. Aquí aparentemente no se va a poder editar, pero atrás y vamos a ver la ruta, ¿verdad? CSS, pleca, punto, ¿verdad? O estilos punto CSS. Entonces esa va a ser la ruta. Y aquí vamos a poder indicarlo. Entonces, aquí vamos a mandar a decir, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad? Relacionar esta hoja de estilo, link. Entonces, style sheet, que sería hoja de estilo de tipo texto o CSS, que en este caso era un archivo CSS. Entonces, ¿cuál va a ser la referencia? ¿Verdad? El nombre de la carpeta que hemos creado, que va a ser CSS y dentro estilos.css. Entonces, el nombre de la carpeta, CSS, pleca y el nombre del archivo, estilos.css. Esa es una manera de referenciarlo, ¿verdad? Entonces ahora, por mientras, solamente se va a referenciar, ¿verdad? ¿Verdad? No se va a utilizar ahorita porque no hemos declarado nada todavía dentro del cuerpo de la hoja HTML. Cuando ya vayamos a utilizarlo, entonces vamos a abrir el documento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es prácticamente centrar todo el contenido que vamos a ir creando. Para que no queden márgenes, ¿verdad? Ni elementos sin centrar. Entonces el primero que vamos a crear va a ser una etiqueta div, que va a ser un contenedor donde vamos a ingresar, ¿verdad? 3 tipos de etiqueta A para crear enlaces. Entonces aquí tenemos la primera. Vamos a copiarla para agilizar este asunto. Ahí está. Entonces a la primera le vamos a dar inicio. Vamos a hacer un menú. Inicio, servicio y contacto. Como un tipo página pequeña, ¿verdad? Servicio y contacto. Entonces hasta el momento aquí tenemos, ¿verdad? Referenciado, ¿verdad? Un menú corto. Vamos a visualizarlo en el navegador.
Y vamos a ver que tenemos aquí inicio, servicio, contactos. Ahorita no tiene ninguna funcionalidad porque no la hemos definido. Entonces, ya fuera del contenedor vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Dentro del div va a ir solamente esto. Si ya fuera del contenedor, vamos a insertar, ¿verdad? Espacios, líneas de saltos de línea. Unos dos saltos de línea. Entonces, y vamos a insertar una imagen con la que bueno, tenemos ahí guardada. Entonces, etiqueta imagen. Vamos a hacer referencia. Como estamos trabajando, ¿verdad? Con CSS, entonces vamos a incrustar esta imagen css.png. La carpeta es img. Entonces, img pleca css.png. Como va a ser un tamaño bien grande, entonces vamos a definir esto. Que el height sea de 130 píxeles y el width sea de 100. Entonces, control S, guardamos, visualizamos. Ahí está. Ahí está la imagen. Y continuamos. Entonces, ¿qué continuaría? Era otro el salto de línea. Podemos copiarlo, ¿verdad? Para no ir atrasándonos. Y después del salto de línea vamos a incrustar, ¿verdad? Una etiqueta H1. Y aquí vamos a poner, ¿verdad? Hoja de estilo CSS escrito. O lo que ustedes quieran. Aquí es para hacer la prueba. Y visualizamos. Ahí está. Ya sabemos que ahorita estamos maquetando sin ningún tipo de colores, sin ningún tipo de fuente, porque lo vamos a dar desde el CSS. Entonces, aquí siempre bueno, vamos a insertar un tipo de etiqueta de párrafo ahora. Y dentro del párrafo vamos a cruzar este texto. Este más o menos aquí. Solo para rellenar nada más. Ahí está. Visualizamos y ahí está el texto. ¿Qué más continuaría ahora? Ok, hasta ahí tenemos todo claro, ¿verdad? Ya sabemos que esto va a ir en orden. Y quería, ¿verdad? Aparte, como aprovechar también para incrustar unos botones y darles una funcionalidad. O dos tipos de botones para que se vea la diferencia, ¿verdad? Qué tipo de funcionalidad se le puede dar. Para aprovechar que tenemos estas imágenes aquí. Por ejemplo, el primero va a ser etiqueta A. Ya saben que es enlace. Y dentro de la etiqueta A vamos a incrustar, ¿verdad? En esta parte de aquí, ¿verdad? Eh, una etiqueta para botón. Button se llama. Aquí está. Enter. Entonces en href o la referencia, ¿verdad? Del sitio donde queremos que vaya, ¿verdad? Vamos a ingresar, ¿verdad? Una dirección. HTTP. Por ejemplo, google.com. Por ahí. Entonces aquí dentro del botón, ¿verdad? En la parte, dentro del botón, un texto que nos indique, ¿verdad? Que ir a Google, por ejemplo. Solo para indicar nada más. Vamos a visualizar. Ahí está el botoncito. Si yo le doy clic, tiene la funcionalidad y me va a mandar o sea, me va a redirigir a Google, la página principal, ¿verdad? Pero o sea, dentro de la misma pestaña, ¿verdad? No puedo, o sea, no puedo abrir una pestaña aparte para que no salga el contenido, entonces tengo que darle atrás. Esto también se configura. Aquí se le puede dar, ¿verdad? En una parte de aquí del código un atributo que vamos a ver más adelante también.
cómo hacer para que al darle clic, lo que me haga es redirigirme, o sea, abrirme una pestaña nueva y redirigirme al sitio, para que no tener, o sea, no tener que salir del contenido que estoy haciendo. Ok, ok, entonces ahora vamos a hacer ese mismo, ¿verdad? Ese mismo botón, pero con una imagen ahora, que en este caso tengo Facebook, tengo Google, entonces cualquiera puede ser. Aquí vamos a referenciar, pero aquí es un poco distinto, entonces aquí primero vamos a iniciar, ¿verdad? Con la etiqueta A, ¿verdad? Hasta aquí, etiqueta A. Entonces vamos a poner, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la misma con Google, la misma dirección. Dentro, ¿verdad? De aquí, de las etiquetas, ¿verdad? Donde hacen el cierre y la apertura, vamos a ingresar siempre la misma etiqueta, ¿verdad? En este caso, la de botón. Pero en vez de poner el texto, ir a Google, aquí vamos a insertar una etiqueta de imagen. Ese sería IMG. Ahí está. Y aquí unimos. Entonces, ¿qué hacemos? Referenciar IMG, mi carpeta, ¿verdad? Pleca. ¿Cómo se llama el archivo? Google.png. Ahí está. Punto .png. La imagen debe ser enorme, entonces siempre hay que agregarle atributos, un alto y un ancho. Aquí le puedo dar en width, un 70 por ejemplo, y un height de 25, porque es ancho, es más ancho que alto. Entonces visualicemos y aquí está. Si ven, está el mismo botón, el botoncito, solo que con la imagen. Y ahí podemos modificar, ¿verdad? Podemos ir modificando, agregarle atributos, agregarle forma, agregarle estilo, agregarle este, alguna reacción al botón, ¿verdad? Con CSS, que vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, hasta aquí tenemos, por ejemplo, vamos a los de aquí, esto es corto, es introductorio. ¿Qué queremos? Que tengamos un fondo, que esto tenga un estilo, y que esta parte del menú sea un poco más interactivo, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando lo señalemos que indique otro color, ¿verdad? Un indicador de color y que tenga una cinta. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora que ya tenemos, ¿verdad? Vamos al código, ahora sí vamos a utilizar CSS. Entonces, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que en el documento aparecía como selectores. En la parte de los selectores vamos a utilizar esta opción, una clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la etiqueta div, ¿verdad? Donde inicia div, vamos a insertar, ¿verdad? Dentro de div, en la primera etiqueta, espacio, y le vamos a dar class, enter, y le vamos a poner un nombre personalizado que no se nos olvide. Entonces, en mi caso, como este es un menú, el que vamos a trabajar ahorita, entonces va a ser menú, por ejemplo, ahí. Ahí tenemos ya una clase que se llama menú, que es la que vamos a referenciar en CSS. Ok, entonces ahí tenemos menú. Ahora, vamos a querer también aplicarle a los enlaces, ¿verdad? Un efecto, por ejemplo, que cuando pasa el cursor, ¿verdad? Tenga un efecto o algo bonito, ¿verdad? Que cambie de color. Entonces, siempre, ¿verdad? En la apertura de la etiqueta A, espacio, le damos class, y le damos, por ejemplo, enlaces. Así podría llamarse, exacto. Y lo mismo para el resto. Class, enlaces, class y enlaces. Entonces, estas son prácticamente las referencias que vamos a hacer de que todas las etiquetas que tengan este tipo de clase, solamente a esa se le aplique un selector, ¿verdad? O de color, eh, lo que querramos aplicar, ¿verdad? Con CSS. Aquí tenemos eso. Y por ejemplo, a este texto, H1, lo mismo, una clase. Y aquí le podemos dar como bienvenida, un ejemplo. O texto 1, como ustedes quieran. Siempre es control S para guardar, ¿verdad? Entonces, y hasta aquí pues sería prácticamente
como ya configurar o dejar definido, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, en este contenedor ya sabemos que vamos a hacer un estilizado, ¿verdad? Del menú. Aquí también en este texto va a ser otro tipo de referencia, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a configurarlo ya. Entonces ya sabemos que aquí tenemos, ¿verdad? El link o la referencia, ¿verdad? La hoja de estilo, en este caso CSS, estilos.css, que en nuestro documento ya saben pues que está aquí, CSS y estilos.css. Entonces, ¿cómo abrimos este tipo de documento? De la misma manera que creamos esta, ¿verdad? Le damos File, Open File, buscamos la carpeta, en este caso aquí está, ¿verdad? Y le doy selecciono, y ahí está. Entonces, ¿qué vamos a iniciar a hacer primeramente, ¿verdad? Ya como les dije, ¿verdad? Esto es prácticamente de referencia. Entonces, ahora, después que ya trabajamos todo el documento HTML, ¿verdad? Y definimos las clases, vamos a estilos.css y ahí vamos a empezar, ¿verdad? Primero con body, que en este caso es mi documento completo, ¿verdad? Todo lo que va a ser dentro del cuerpo del HTML. Body, aperturo, ¿verdad? Llavecita y dentro de ella pues voy a comenzar, ¿verdad? A definir. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a guardar. Esto está en blanco, ¿verdad? Aquí podemos aplicar un fondo, ¿verdad? Algo más llamativo para que se vea más atractivo. Entonces, aquí como le había dicho, ¿verdad? En la presentación, ¿verdad? Vamos a utilizar un background color. Por aquí vamos a observar. Entonces, esto es automático también. Igual que en HTML sucede aquí, como estamos utilizando, ¿verdad? Este editor de código Sublime Text 3, entonces va a autocompletar. Entonces le doy background, pero hay varios: background repeat, image, visibilidad y background color, que es el que vamos a utilizar. Este le va a dar un color de fondo, ¿verdad? Yo ya tengo los colores que voy a utilizar. En el caso era de 6EA, F8. Ya tengo definido los colores que voy a utilizar. Entonces, guardar y voy a visualizar. Ahí cambió el color. Es un color como celeste, pero un celeste más bajo, un tono bien bajo. ¿Qué más puedo definir ahí? Aquí definir color, ¿verdad? Ahora puedo definir un font family que me lo, ¿verdad? Detecta automáticamente y le voy a dar este lato, ¿verdad? Lato sería el código, sí. O utilizar cualquier tipo de texto, ¿verdad? La verdad es que aquí no es irrelevante. Entonces utilizamos comilla simple, en este caso era en español, el teclado español es al 39 y definimos, ¿verdad? La familia, en este caso la fuente. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Estoy haciendo referencia de que voy a utilizar Lato y Rallyway. Puedo utilizar cualquiera de estas dos aquí. Entonces aquí voy a darle Lato, perdón. Entonces, por coma separamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de fuente va a ser? Entonces, en este caso es una sans serif. Aquí está, y punto y coma para finalizar, ¿verdad? En este caso la declaración. Entonces, hasta aquí tenemos la parte definida del cuerpo, la control S, visualizamos y vamos a ver cómo cambia. Aquí cambió, si vemos ya cambió el estilo, ¿verdad? Entonces, ahora qué sería, ¿verdad? Podemos ya empezar con el menú inclusive. Por ejemplo, entonces vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Menú punto menú. De esta manera se hace, ¿verdad? Aquí abrimos llave y vamos a definir, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos que tenga? Un alto y un ancho, ¿verdad? Entonces, vamos a darle width. Aquí le vamos a dar que tenga 100% y cerramos, ¿verdad? El valor. Ahora, ¿qué queremos? Un height que sea un de 50% y cerramos el valor. Ahora sería un background color, que sería un color de fondo. Y siempre ya tengo mis colores definidos, entonces pues, solamente estoy ingresándolo. Ustedes pueden ponerle cualquiera. ¿Verdad? En este caso sería 7B AA CB. Puedo ir viendo inclusive, ¿verdad? Los cambios.
en lo que voy haciendo esto. Entonces, vamos a ver, actualizar. Ahí está. Entonces es una línea prácticamente como para el menú, ¿verdad? Tengo aquí el width y el height. En este caso sería width, el que sería el ancho, ¿verdad? Que para que abarque el 100% de la página, ¿verdad? Y lo otro para que sea pues un poco más bajo, ¿verdad? Si lo podemos definir inclusive más alto, en vez de 50% lo podemos dar 80 y miramos el cambio. Ahí se va a ver. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Después de un background color, le vamos a dar un text align, que el text align significa pues que vamos a alinear el texto a donde sería. Entonces, text align. Aquí está. Entonces aquí sería center y este cierra automáticamente la etiqueta. Entonces, ahora un font size, que sería un tamaño de fuente. ¿Cuánto le podemos dar? 20 píxeles. PX sería el abreviado de píxeles. Entonces, y si sería, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería punto y coma, ¿verdad? Ahora sería display. ¿Qué sería? Que se muestre dónde, en la pantalla, cómo va a mostrársela. Inline block sería. Aquí está. ¿Qué otro sería? Entonces ahora el padding, que sería como el ancho de eso. Le vamos a dar 12 píxeles. Y como es el último valor, entonces no lo cerramos. No cerramos con punto y coma porque aquí prácticamente ya cierra con este valor. Entonces control S, verificamos y actualizamos. Ahí está. Entonces el padding no podemos jugar con el padding. El padding podemos ponerle 20, por ejemplo. Guardamos y vemos el cambio. Entonces se va haciendo más grueso. Entonces no es la idea. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 15 tal vez. 15 píxeles. Actualizar. Y ahí va. Y así podemos ir jugando. Vamos a dejarlo en 10. Actualizar. Y ahí está. Ahora sería pues modificar estos enlaces, ¿verdad? Por ejemplo, dar una separación más hacia entre enlaces, para que no estén muy pegadas, ¿verdad? Y otro tipo de efecto. Aquí vamos a quedarnos con esto para mientras. Entonces, ahora qué sería, ¿verdad? Jugar con los enlaces. Entonces sería esta parte, esta clase, enlaces, como así tiene que llamarse aquí. Así primero trabajamos en la parte que decía menú, ahora vamos con la clase enlace. Entonces en la clase enlace va a ser igual, punto, enlaces y aperturamos llavecita. Entonces aquí, ¿qué queremos? Ahora vamos a definir, le vamos a dar margin, que márgenes que sean 100% o sea, 100% píxeles y cerramos. Ahora, ¿qué más le podemos dar? Un color. ¿Qué color? Aquí podemos definirlo ya en texto, ¿verdad? Que se diga blanco. Cerramos. Bueno, ya podemos ir viendo. Vamos a ir verificando. Aquí está. Ya ves, que sean blancos, ¿verdad? Aquí estamos indicando que sean blancos los tipos de enlace. Ya le dimos un margen, que entre ellos hay un margen, ¿verdad? De separación de estos 100% de píxeles. Si vamos aumentando, entonces van a separarse más. Y aquí hay otros atributos que se llama text decoration y le damos no. ¿Para qué funciona esto? Si ustedes ven, actualizamos, quita la parte de abajo que está subrayada. Entonces esto vamos a quitarlo nuevamente. Y si actualizamos, van a aparecer esta parte de aquí, ese subrayado, que se ve incómodo al momento, pues visualmente en una página. Entonces, como está, ¿verdad? No, que no tenga decoración, actualizamos y así queda. Ok, entonces, ahora qué sería, ¿verdad? Sería definir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con una etiqueta ya, ¿verdad? Más común, ¿verdad? Entonces, o podemos darle, ¿verdad? Vida a
a este menú. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Que cuando pase el cursor tenga un color distinto, ¿verdad? O haga una inversión de colores. Vamos a probar ya. Sí. Entonces, hacemos? Entonces le damos que a esa etiqueta, ¿verdad? Entonces, a esta etiqueta A le vamos a agregar, ¿verdad? Que se llama enlaces, que así se llama esta, ¿verdad? Enlaces, dos puntos, y le vamos a agregar un hover, se llama. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que, bueno, que sea inverso, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, que cuando eh, el color, ¿verdad? Le demos clic, perdón, cuando señalemos que el color sea oscuro, ¿verdad? Tienen que ser colores contrarios para que se pueda notar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos, cuál es la intención de lo que queremos hacer? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar, ¿verdad? Un color, en este caso blanco. Ya vamos a ver para qué. Cerramos. Ahora, un border radius se llama ese. Este border radius lo que hace es, ¿verdad? Que cuando lo seleccione o cuando pase el mouse va a mostrar un elemento, ¿verdad? Como un cuadrado, ¿verdad? O dependiendo del tipo de borde que le definamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí va a ser 5 píxeles. Lo vamos a dejar en 2 para que se note. 2 píxeles, cerramos, le damos. La última que sería background color, que sería qué color de fondo es el que yo quiero definir cuando pase el mouse por ese, o sea, por ese enlace. Entonces vamos a definir mi color, ¿verdad? En este caso 083 F90. Entonces, control S y vamos a ver cuál es la función, actualizar. O sea, cuando yo paso el mouse, pasa esto, ¿ya vieron? Pasa esto, pasa esto, selecciono otro, solamente con pasar el mouse pasa esto. Aquí está, es como un efecto adicional a esto. Entonces, ¿para qué funciona el border radius? Aquí, vamos a aumentarlo a 10, por ejemplo, guardar y nos vamos a actualizar todavía. Si ustedes ven, está como medio cuadradito. Pero si yo actualizo con los 10 píxeles que le aumente, se actualizo y él va a cambiar. Está más redondo, como bordes redondeados. Entonces, personalmente a mí no me gusta. Entonces lo voy a dejar en 3. Y lo actualizo para que quede así, de esta manera. Es más elegante. Esto se puede invertir. Le puedo dar que cuando pase el mouse, el texto pase a otro color. Por ejemplo, vamos a ponerle un color distinto a esto ahora. Vamos a ir a HTML Code. Y aquí vamos a elegir un color bastante fuerte. Por ejemplo, este. Ahí está. Entonces, actualicemos. Antes, cuando pasabas el mouse, aparecía, ¿verdad? Este color, que era el blanco, el mismo blanco, pero ahora sería este. O sea, sería un verde, ¿verdad? Un verde más intenso. Y cuando pasa el mouse, era el fondo, que en este caso es mi background color, que es como un azul, ¿verdad? Pero cuando el texto es seleccionado, ¿verdad? O se muestra el texto, sería un color verde. O sea, es inverso al color original, que en este caso sería aquí, ¿verdad? Que el texto es blanco inicialmente, pero al pasar el mouse pasa esto. Es un efecto bien bonito. Sí. Entonces, ahora lo último, la etiqueta que podemos aplicar, que sería la etiqueta P. O sea que a todos los elementos de esa etiqueta, ¿verdad? Vamos a definir, ¿verdad? Una font family, como les había dicho, ¿verdad? En la primera aquí, ¿verdad? Utilizamos el lato, ahora vamos a utilizar esa Raleigh, que se llama así. Entonces vamos a definir al 39, Raleigh se llama. Igual, coma, sans serif.
punto y coma. Ahora, alineación de texto, que sería text align. Text align. Y le damos center. Ahí está. Y la última que sería ahora el tamaño de la fuente, font size. Y definimos unos 20 píxeles quizás. Ahí está. Guardamos y podemos visualizar. Aquí cambia. Este es el texto que queremos que cambie. Eso lo dejamos centrado, ¿verdad? Aquí podemos darle un tamaño menor. Vamos a darle 18. Aquí podemos visualmente ahora ir configurando. Aquí está más o menos ya. Hojas de estilo CSS. Ahora es que nos faltó definir esta parte que dice hoja de estilo CSS. Entonces nos definió un valor. Vamos a darle un último valor todavía. Recordemos cómo le dimos el nombre a esa clase. A esta clase aquí está el texto. H1 que es la etiqueta, entonces le dimos bienvenida, le dimos. En este caso, o lo podemos cambiar. Título le podemos dar. Entonces, ¿y aquí cómo vamos a referenciar eso ahora? Por ejemplo, le vamos a dar punto título, porque es la clase, ahora cómo se llama. Y aquí podemos ir dando ahora un color. Entonces, numeral 083F90. Es el mismo que tengo aquí abajo, de hecho. Este, aquí está. Entonces, aparte de un color, le vamos a dar text align. Y le vamos a dar center. ¿Qué más? Un font size o tamaño de fuente. Y aquí podemos definir, verá, un 40 píxeles, por ejemplo. Porque es un título, entonces puede ir un poco más grande. Actualizamos y esto tendré que cambiar. Ahí está. Si vemos que es muy grande, entonces lo corregimos. Podemos dejarlo en un 25 por píxeles. Actualizamos. Muy pequeño, entonces, bueno, vamos a darlo en 35. Hay que concuerde, ¿verdad? Con el tipo de, de sitio que está creando. En este caso es un título. A no puede ir demasiado grande ni muy pequeño tampoco, ¿verdad? Y no puede ir muy pequeño porque no puede ser más pequeño que el texto. Entonces, bueno, que en resumen, ¿verdad? Sería ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Para un documento HTML. Dentro del documento HTML, pues creamos eh, cómo referir, ¿verdad? Hacer referencia a una hoja de estilo dentro de nuestro documento. Ya podemos verlo aquí, cómo se creó. Podemos hacer un orden jerárquico, ¿verdad? También de carpetas, de ahí nuestra hoja de estilo, nuestras imágenes, nuestro archivo index. Entonces aquí se aprendió cómo hacer la referencia. Se creó un menú dentro de un contenedor, ¿verdad? Con enlaces. Estos enlaces se pueden habilitar. Lo que pasa es que cuando tengamos otras páginas, ¿verdad? Podemos hacer, por ejemplo, en inicio es index.html. Es únicamente lo que vamos a hacer. Si tuviéramos otro documento, por ejemplo, servicios, que le llamáramos, por ejemplo, servicios.html, sería otro documento HTML en el que tuviéramos ese mismo nombre, ¿verdad? Y irlo modificando, ¿verdad? Pero aquí podemos dejarlo en blanco o le agregamos un numeral para que cuando le demos clic entonces él no cargue nada, ¿verdad? Tenemos una imagen, ingresamos un título, un párrafo, hicimos dos botones que más adelante vamos a hacer una clase, ¿verdad? Donde podemos hacer distintos tipos de botones utilizándolos con CSS y la hoja de estilo, ¿verdad? Entonces aquí pues vimos que es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, agregarle un alto, un ancho, un color de fondo. Hay que saber
poco, ¿verdad? De inglés intermedio para poder manejar esto, ¿verdad? Text align, que es alineación de texto, el tamaño de fuente, dónde quiero que se alinee, ¿verdad? También esta imagen, un alto, ¿verdad? Y un ancho, los enlaces, cómo quiero, ¿verdad? Manipular los enlaces, los márgenes, si quiero decoración del texto, aquí le dijimos que no, ¿verdad? Pues, y aquí prácticamente en esta definimos esto, ¿verdad? Cómo se va a usar prácticamente el comportamiento, ¿verdad? De los enlaces y los botones, ¿sí? Entonces, en la etiqueta de párrafo se definió esto, y en la etiqueta de título, en este caso, ¿verdad? Que sería esto, se definió esto. Se pueden hacer muchas más definiciones como para agregarle un efecto, otros colores, ¿verdad? Y colores más específicos. Y los botoncitos, pues que fue lo que también tratamos, ¿verdad? Espero que les haya gustado el video, así que muchas gracias. Desde Nicaragua para el mundo, ¿verdad? Te saludo el profesor Mario Padilla Pérez.